Vamos a continuar sobre el flujo sanguíneo cerebral y vamos a hablar específicamente de las dos formas que tengo de regular este sistema. La regulación del flujo sanguíneo cerebral va a depender de la regulación intrínseca o la autorregulación propia de los vasos que vimos en el video anterior, en el cual hablamos que ante modificaciones de la presión arterial media, yo mantenía el flujo sanguíneo cerebral constante a expensas de la modificación de los vasos, o vasodilatando o vasocontrayendo. Por eso se habla de intrínseca, porque es propia del sistema de los vasos. El tema es que esta regulación intrínseca tiene un límite entre 50 y 150 milímetros de mercurio o entre 60 y 160, depende de la biografía. ¿Qué me está diciendo este límite? Que yo puedo mantener la presión o lo que sería mantener el flujo sanguíneo cerebral constante mientras me encuentre en estos valores de presión. Si la presión está muy alta o está muy baja, ya no voy a poder generar esta regulación y voy a perder el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral. Y esto depende de la distensión de los vasos o del tamaño del sistema de los vasos. Mientras que la otra regulación que tengo es la regulación metabólica. La regulación metabólica son diferentes neuronas que se encargan de sensar sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras a nivel de mi cuerpo, como puede ser el dióxido de carbono, la bradicina, la histamina, el potasio. Central, que es el dióxido de carbono. Entonces voy a estar constantemente sensando los elementos que vasodilatan y vasocontraen y los mantengo en un equilibrio para generar un flujo sanguíneo cerebral constante. Para asociar un poquito mejor o para pensar un poquito mejor la regulación metabólica, les voy a dar un ejemplo, un caso clínico que tiene que ver con un ataque de pánico. Un ataque de pánico es una sensación de muerte inminente. El tipo siente que se va a morir. Y cuando yo siento que me voy a morir, ¿qué hago? Empiezo a hiperventilar. Al hiperventilar, empiezo a sacar, si yo inspiro oxígeno, expiro dióxido de carbono, al estar constantemente hiperventilando, voy a sacar dióxido de carbono de mi cuerpo. Al sacar dióxido de carbono, voy a perder al principal vasodilatador y voy a empezar a tener una vasoconstricción cerebral. Si se me vasocontrae el cerebro, va a empezar a disminuir el flujo que llega al cerebro. ¿Y qué le va a pasar a este tipo? Se desmaya. El tipo se puede desmayar cuando tiene un ataque de pánico. ¿Cómo podría hacer con este tipo, que tiene un ataque de pánico, para evitar que se desmaye? Alguno me va a decir, bueno, decirle que se tranquilice. Imposible. Si tiene un ataque de pánico, el tipo no se va a tranquilizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar una bolsita de madera. ¿Por qué? Al dar la bolsita de madera, típico de las series estadounidenses o de lo que serían los aviones, ¿qué hago yo? El dióxido de carbono que se mete en la bolsa se lo vuelve a absorber y eso va a hacer que no pierda la vasodilatación del sistema del flujo sanguíneo cerebral y se mantenga constante. Por lo tanto, una persona que tiene un ataque de pánico, al respirar en una bolsa, evita que se desmaye y si está solo, de esa manera no se puede lastimar o generar ningún problema o ninguna lesión. Vamos a tratar de aplicar el concepto de la autorregulación intrínseca en un gráfico para verlo en forma mucho más aplicada. Fíjense que este gráfico me habla de dos curvas, una curva A y una curva B. ¿Okay? Una de estas dos curvas tiene autorregulación cerebral y la otra no. ¿Cuál puede ser? Bueno, pensemos, ¿qué dijimos que era clave de la autorregulación cerebral o del flujo sanguíneo cerebral? La palabra clave de flujo sanguíneo cerebral era mantener este sistema constante. ¿Okay? Por lo tanto, voy a querer mantener el sistema del flujo sanguíneo cerebral constante. ¿En qué situación o en qué curva se mantiene el flujo constante? Fíjense, flujo
sobre presión arterial media. El flujo constante se mantiene en lo que sería la curva A, porque ante modificaciones de la presión arterial media, está o bajando la presión o subiendo la presión, yo mantengo siempre el flujo constante o mi cerebro con nutrientes y con oxígeno. Mientras que la curva B no tiene autorregulación porque está constantemente subiendo el flujo sanguíneo y nunca se mantiene en un sistema de regulación o nunca se mantiene constante. Pero la dificultad de este gráfico no radica en esta parte que es constante, sino que la curva B tiene dos líneas que nos llaman la atención, que serían estos segmentos que acabo de marcar en rojo. Estas dos partes de la curva A no están autorreguladas o no están manteniendo el flujo sanguíneo cerebral constante. ¿Por qué no estoy generando esa funcionalidad? Porque en esta característica voy a ver el límite de la autorregulación cerebral que dependía del sistema de los vasos. Nosotros teníamos un límite que era entre 50 y 150, o entre 60 y 160. ¿Por qué hay un límite? Porque fisiológicamente entre esos valores yo puedo vasodilatar o vasocontraer y mantener el flujo constante. Pero si yo tuviera una presión de 40, acuérdense, para volver a repasar, cuando la presión está baja, siento que me llega poca sangre al cerebro y vasodilato. Cuando la presión está alta, me llega mucha sangre al cerebro y vasocontraigo. ¿Okay? Eso hacían los vasos. ¿Qué pasa en este caso? Si yo tengo 40 de presión, ¿voy a poder vasodilatar gigante el vaso o hacer una pelota gigante con el vaso? No, el vaso tiene un límite de distensibilidad o distensión. Va a haber un momento que no puedo agrandar tanto el vaso. Por lo tanto, hay un momento que aunque yo tenga muy poca presión, aunque mi vaso esté distendido al máximo, no va a poder asegurar la sangre al cerebro. Es más, un tipo que tiene 40 de presión, le tengo que meter un suero y apretarlo a chorro para asegurarse de que algo de sangre le llega al cerebro, porque si no, lo pierdo. Y si estoy en este punto, tengo el tipo con 200 de presión, ¿puedo cerrar todo el vaso y evitar que pase algo de sangre? No, la sangre, ¡pum!, va a vencer esa resistencia y va a hacer que haga ese bombazo o vaya muy rápido el sistema sanguíneo. Por lo tanto, yo tengo un rango de normalidad o valores fisiológicos donde yo puedo mantener ese flujo constante. Fuera de esos rangos, dejo de tener regulación. Y es lógico, si no seríamos una máquina. El tipo con 20 de presión anda joya y el tipo con 300 de presión anda joya. No, si tengo una presión muy baja, no hay forma de que yo lleve esa sangre al cerebro. Y si la presión está muy alta, va a ser tanto que no voy a poder corregir o tener un buen flujo a nivel de mi cerebro. Y la otra cuestión con respecto al sistema de la regulación tiene que ver con lo que serían las características de mi sistema de vasos. ¿A qué me refiero con estas características del sistema de vasos? Que yo tengo que saber qué tipo de arterias está manejando esta persona. ¿Por qué me refiero con esto? Porque yo puedo tener una persona que sea hipertensa. Si es una persona hipertensa, maneja valores de presión mayores a 50 a 150. Sus arterias están acostumbradas a manejarse en valores mucho más altos. Su límite de autorregulación va a estar corrido hacia la derecha y va a ser, por ejemplo, de 80 a 180. Voy a tener diferente ritmo o valores de regulación del flujo sanguíneo cerebral. Un tipo hipotenso va a tener valores menores. ¿Por qué? Porque su cuerpo está acostumbrado a manejar diferentes presiones. ¿Por qué es importante este dato? Porque si yo tengo una persona que, por ejemplo, está de un politraumatismo, con una presión elevada, y yo no conozco a esa persona, voy a tener cuidado con la baja de la presión. Porque si yo a esa persona le bajo la presión mucho y es hipertensa, capaz una presión normal de 70 o de 80, a esa persona hipertensa
lo saca de sus valores de la regulación y deja de darle flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a bajar la presión, la voy a bajar sin conocer a un valor menor, pero un valor que se mantenga elevado. 120, 130. ¿Por qué la dejo ahí? Porque yo sé que en ese valor me aseguro de que aunque tenga una hipertensión, una hipotensión o un sistema arterial normal, en ese valor mantiene el flujo sanguíneo cerebral constante. Si yo desconozco los tipos de vasos de esta persona y le bajo muchísimo la presión, ¿yo qué puedo hacer? Puedo sacar ese control o esa regulación y eso haría que el tipo caiga en la pérdida de la regulación y encima de que le bajé la presión, se la bajé tanto que ahora le saqué el flujo al cerebro. Por eso es importante evaluar cómo tiene la presión esa persona o qué valores de presión maneja para hacer una correcta corrección del sistema de presiones y mantener el flujo sanguíneo cerebral constante. Como última definición para cerrar el tema, explicamos el gráfico nuevamente. Fíjense que ante modificaciones de la presión arterial media entre 50 y 150, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante a expensas de la modificación de los vasos cerebrales. Vamos a verlo en un caso aplicado. Imagínense que me pinta en la guardia, no entiendo nada, pero voy a ver qué onda y me cae un paciente politraumatizado, totalmente desconocido, sin información ni historia clínica, con una tensión arterial media, una presión arterial media de 220 milímetros de mercurio. Está el jefe de guardia que está a chapas con una urgencia mucho mayor porque el acompañante está mucho peor y me dice, bájale la presión a ese paciente. Entonces yo voy al cajón, abro el cajón y encuentro dos fármacos para bajar la presión. Uno que se llama Baja Plus y otro que se llama Baja Tranca. Leo el prospecto y me dice el Baja Plus que le bajaría la presión a 70, una presión ideal, y el Baja Tranca que le bajaría la presión a 130, una presión pseudo alta. ¿Cuál elegirían ustedes y por qué? Lo más lógico sería usar el Baja Plus. ¿Por qué? Porque yo quiero tener esta presión ideal a nivel de mi cuerpo. El tema es que acá hay un detalle que no tengo que dejar al azar. El tipo tiene información desconocida. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado con los rangos de presión. Porque ¿qué pasa? Si este es un tipo que está hipertenso o que es hipertenso, sus vasos están acostumbrados a manejar valores mucho más altos de regulación. No va a ser un valor de 50 a 150 o de 60 a 160, sino que capaz es un valor de 80 a 180. Por lo tanto, si le bajo mucho la presión, corro el riesgo de ¿qué? De sacarlo de su autorregulación y dejarlo sin flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, voy a usar el baja tranca, porque aunque el baja tranca me deje una presión relativamente elevada, yo me aseguro que en este rango de presión, 130, para una persona hipertensa o hipotensa, entra dentro de esos rangos normales y sé que sí o sí, siendo hipertensa o hipotensa, dependiendo cómo sean sus vasos, voy a asegurarme de que se mantenga la autorregulación y que ese flujo se mantenga constante. Con eso cerramos la importancia del flujo sanguíneo cerebral, la regulación y la aplicación de este gráfico para entender cómo mi cuerpo en situaciones fisiológicas mantiene ese flujo y cuando se va de los límites no hay forma de regular y ahí ya necesito actuar de otra manera o con otros medios. Muchas gracias.